Bueno, gente, vamos a arrancar el segundo video de tornería. Ya hicimos todos los pasos como para empezar a cilindrar. Ahora cambié, yo puse un bloque de aluminio fundido que cuando vivía mi padre hacía con aluminio de pistón, que es un aluminio muy bueno, un duro aluminio. Y bueno, le voy a decir algunos puntos que tienen que tener en cuenta. Si van a usar el punto giratorio, ¿ven? El punto giratorio gira ahí, no precisa lubricación. Ahora, si por el contrario usan el punto fijo, tiene que estar bien lubricada la punta de contacto, porque esto va acá y va a girar, va a ir haciendo contacto, y si no se va a recalentar. Con un aceite o con una grasa grafitada para que no se recaliente la pieza. Nosotros vamos a usar el punto giratorio. Ahora les voy a hablar un poco más de herramientas antes de empezar. Como les decía, hoy en día hay distintos tipos de herramientas. Estas son las clásicas de cobalto, hacer el cobalto, que vienen algunos porta herramientas para ponerla, como este tipo. Estas son de corte. Y después vienen estos tipos que son placas, que esto es otra aleación mucho más dura y tiene dos puntas útiles. O sea, nosotros gastamos en realidad 4, porque tiene cada filo sirve. Y aflojamos acá y va cambiando. Hoy en día consulté los torneros que más están usando y es este tipo. Pero bueno, nosotros vamos a hacer con la de cobalto, porque estas herramientas son para el otro carro. Se dan cuenta que es ancho el porta herramienta y yo tengo el torno chico. Estas me quedan del otro torno más grande. Vamos a usar, como siempre les dije, de corte derecho. Acá tienen una de esta forma, que corte derecho. Acá hay otra, esta también de corte derecho. Y bueno, y vamos a ir cilindrando. Ahora vamos a poner, ya saben el procedimiento, el centrado de la herramienta, y empezamos a hacer un trabajo de cilindrado o torneado paralelo, se llama también. Otra cosa, les repito, si van a tornear cerca del plato, no vamos a necesitar poner la contrapunta. Ahora, si vamos a tornear muy emboladizo, es conveniente poner la contrapunta para que no tengamos movimiento exagerado, como tengo acá, que tengo el plato flojo. Ahora lo vamos a dejar ahí y le ponemos la contrapunta. Todo preparado, entonces le hicimos un rebaje acá de este lado para que calce bien en la mordaza del torno. Apretamos, ya está puesta la herramienta centrada. Ahora vamos a empezar a cilindrar. Bueno, otra cosa importante es cómo medir con el calibre, ¿no es cierto? Acá tenemos unas marcas. El 0 obviamente nos va a marcar cuántos milímetros está justo, pero acá abajo tenemos las décimas. Ahora les voy a poner 2,5 para que vean, 2,5. ¿Ven? Entonces tiene que coincidir. Acá tenemos números del 1 al 10. Tiene que coincidir el 5. Acá está en 1, perdón, 1 milímetro acá. Y acá está en la mitad en 5. Si lo pasamos a 6, tiene que coincidir en el 6 con alguna de las otras rayitas de la marca del milímetro. Y así podemos ir midiendo. Si quieren, otro día hago otro video explicando más del calibre, pero eso es lo básico. Acá vamos a medir lo que estamos por cilindrar y vamos a rebajar a una medida estipulada. La medida de medir, la forma de medir, perdón, es así, sin apretar demasiado el calibre. Hacemos tope ahí, cerramos y ahí vamos a mirar la medida que tiene. Y acá tiene 45, ven, acá 45 y coincide 7 décimas, 45, 7 décimas. Vamos a rebajarlo a 38 milímetros y les voy mostrando cómo es el procedimiento. La primer pasada la vamos a hacer livianita, o sea, muy suave. Sabemos que tenemos margen. Prendemos, acercamos el carro y conectamos el automático. Ahí va con el automático. Ahí va avanzando entonces con el automático y va cilindrando. Va cilindrando tranquilamente. Quiero que se vea bien. Ahí va. Cuando lleguemos a la distancia que nosotros queremos cilindrar, sacamos el automático, volvemos a retirar sin correr este carro, sin volver para atrás, y les voy a explicar el tema de la graduación de acá. Ahí paramos a unos 30-40 milímetros. Ahí volvemos para atrás, como les digo. Volvemos el carro. Ahí está. Venía la herramienta tocando. Acá nosotros tenemos el carro, perdón, está marcado. Y acá nos dice que cada raya que gira acá
va a avanzar 2 décimas de milímetro, ¿eh? Ahí lo ven. Entonces nosotros, sabiendo la medida que tenemos ahí, acá le vamos dando y vamos a ver cuánto va avanzando, ¿entienden? Entonces es mucho más fácil, no tenemos que estar parando cada 2 segundos para medir, le damos, yo siempre igual verifico, le doy acá y vuelvo a medir. Ahora vamos a avanzar, a ver si avanzamos 1 milímetro y les muestro. Gente, vamos a hacer otro paréntesis en el tema de qué velocidad vamos a elegir. El tema de la velocidad, hay muchísimos factores que influyen, tanto el diámetro, la dureza de la pieza, la herramienta que utilizamos, el avance que le vamos a dar. Hay un montón de factores que modifican y hay fórmulas para eso. Yo no le quiero dar fórmulas porque quiero que sea lo más simple posible. Yo acá tengo regulado en 430, que es una velocidad intermedia. Si ustedes ven, el torno va de 60 a 2400. Podríamos usar 670 también, pero yo, como es aluminio y le voy a dar unas pasadas un poco gruesas, voy a usar 430 RPM. Procedimos entonces, ahí como les dije, le di 1 milímetro de avance. Fíjense, porque no todos los tornos tienen la misma calibración, o sea, tienen que fijarse bien lo que dice ahí para saber cuánto van a avanzar. Ahí le dimos 1 milímetro de avance y vamos a hacer otra pasada de 1 milímetro, que para el material este, que es aluminio, es poco, pero lo vamos a llevar tranqui. La próxima se la vamos a hacer de 2 milímetros para que ustedes vean. Ven que ahí va arrancando bien el material. Ahí ya aumentamos la pasada a 2 milímetros. No es aconsejable darle mucho de golpe, porque esta herramienta de cobalto no soportan tanta temperatura. Con 2 milímetros va a andar bien en este material. Como les vuelvo a repetir, también depende del material. Recuerden que también pueden modificar la velocidad del automático, la velocidad de avance. Ahí es una velocidad acorde. Nos vamos dando cuenta por la terminación del material. Si nosotros vemos que queda muy rayado, es que está avanzando muy rápido el automático. Ahora cuando corte les muestro más en detalle para que vayan viendo. Y así nos vamos arrimando al diámetro que queremos dejar. Ahí cortó. Paramos. Fíjense que va limpiando sin ser los poros que tiene, porque les repito, es aluminio fundido. Ven, fíjense ahí, va quedando muy prolijo. Entonces vamos a seguir con pasadas de 2 milímetros, y cuando vamos llegando, las últimas pasadas se las vamos a dar un poco más fino para que quede más prolijo la terminación. Bien, gente, última pasada para que llegue a la medida que necesitamos, que es de 38 milímetros, y les voy a mostrar un detalle acá que van a tener que corregir también, y otra cosa, de hacer el bisel en la punta para que no quede filosa la pieza. Ahí corroboramos entonces que tenga la medida que queríamos, 38, se alcanza a ver ahí. Bueno, y ahora les voy a mostrar una particularidad. Acercamos la cámara y vemos que la terminación queda en chanfle, porque la herramienta que estamos usando es una punta. Entonces ahora vamos a tener que girar, usar otra herramienta. Para eso tenemos el carro, perdón que golpeé ahí, giratorio, ¿ve? Ya tenemos otra herramienta colocada. Lo quiero hacer en vivo para que vean, ¿ven? Esa herramienta que tiene un filo recto, como para terminar de prolijar eso. Vamos a proceder a hacer eso. Con cuidado ahí sacamos para que quede cuadrado. Ahí tenemos el filo de acá, si no podemos hacerlo de acá, que tiene más filo, ahí, ¿eh? Tocando justo en la medida que queríamos, para que quede cuadrado y con un bisel. Y el bisel que les decía, lo mismo. Tocamos, vamos a girar la herramienta, giramos, ponemos de nuevo la herramienta de cobalto y tocamos para hacer un bisel, para que no nos quede filo en la punta. Ahora terminamos y les muestro el resultado final. Listo, gente, un poco de lija le pasamos, tela esmeril,
y quedó la operación de cilindrado terminada. Espero que les sirva. Por hoy en este capítulo ya está. Usamos aluminio, repito, y bueno, hicimos una operación de cilindrado o torneado paralelo, como le llaman a esta función. Nos vemos, gente, espero que les sirva y esperen el próximo capítulo. No te olvides, usá siempre todos los elementos de seguridad. Trabajá seguro.